este vídeo vamos a ver la noción de lo que es el gradiente descendiente. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo esta función. Y yo pregunto, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo que alcanza esta función? Esta es la manera de expresarlo, ¿no? Si quieres, para el vídeo lo piensas. Esta función, el valor mínimo que alcanza esta función es 0, ¿no? Esta función es de esta manera. Yo te puedo preguntar también cuál es el valor de x en el cual esta función alcanza el valor mínimo, ¿no? Si quieres, para el vídeo y lo piensas, esta función alcanza el valor mínimo en el valor de x igual a 2, ¿no? Porque x 2 es 0 y el valor mínimo es 0, ¿no? Esta función es una parábola, ¿no? Esto es el 0, el 1, el 2, y esta función es esta parábola, ¿no? Bueno, bien pintada. Si la pintamos bien, mejor. Bueno, más o menos. Es esta parábola, ¿no? Con el mínimo en el 2. Fijaos que el argmin, yo estoy preguntando por el valor mínimo que me alcanza esta función. Por ejemplo, si yo multiplico, si yo tengo esta función, sí, por ejemplo, esta, el mínimo que me alcanza esta función es 5, ¿no? Pero el valor de x en el cual alcanza el mínimo es ¿cuál? Sigue siendo 2, ¿no? Es decir, si yo hago una transformación monótona a una función, como la he hecho de aquí a acá, es decir, que no me cambie el orden de las cosas, una transformación monótona, aunque me cambie el mínimo, el argmin, el valor de x en el cual se obtiene el mínimo, es el mismo, ¿no? En el contexto de lo que estábamos haciendo, pues tenemos nuestra función de pérdida, que error medio cuadrático, n datos o m datos, y la predicción menos el verdadero al cuadrado, ¿sí? En realidad, lo que nosotros estamos pidiendo, queremos tener un método que hemos usado el minimize, de SciPy, ¿sí? Pero me da igual, vamos a usar ahora el gradiente descendiente. ¿Sí? El descenso del gradiente. Independientemente del método que yo use, yo lo que quiero, la forma de expresar lo que yo quiero es que yo quiero el valor de los parámetros que me minimiza esta función, ¿no? Esta es la forma de expresar lo que yo quiero hacer dentro de lo que es el entrenamiento de un modelo, la calibración que le estamos llamando, el punto fit que hay en scikit-learn, y lo que alguna gente dice que es que el modelo aprende, que yo insisto que a mí no me gusta mucho decir esto, porque en realidad estamos tratando de obtener unos valores para unos parámetros, ¿no? Entonces, supongamos que queremos hacer esto, ¿no? Y tenemos una parábola. Ahora me ha salido un poco como hasta mejor, ¿no? Claro, aquí vemos gráficamente la parábola, lo cual, bueno, casi no tiene ni que pensar dónde está el mínimo, ¿no? Pero bueno, aunque ni siquiera esté, por ejemplo, esto podría ser el más 5 que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces el mínimo estaría en 5. Bien, supongamos que vamos a hacer un algoritmo en el cual vamos a empezar aleatoriamente en algún lugar, por ejemplo, vamos a empezar acá. Este es mi x inicial, mi x en el sentido de mi parámetro, vamos a llamarle z de manera general. Este es mi z, este es el eje con los zetas, ¿no? Este es mi z inicial. Si yo te digo mi z inicial tiene este valor, ¿hacia dónde debería de mover el z para aproximarme al mínimo, ¿no? ¿Lo debería de mover hacia aquí o me debería de mover hacia acá? Intuitivamente, sin hacer cálculos ni nada, pues uno dice, no se tiene que mover hacia acá. Digo, bueno, pues movámonos hacia acá. ¿Cuánto nos movemos? Nos movemos, bueno, movámonos un pasito. Nos movemos acá. Cuando estoy acá,
mi siguiente z dentro del proceso iterativo en el cual yo voy buscando un mínimo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hacia dónde me debería de mover para acercarme al mínimo, ¿no? ¿Me debería de mover hacia acá o hacia acá, ¿no? Y bueno, esto yo lo puedo hacer varias veces. A lo mejor cuando estoy acá, digo, bueno, pues me tengo que mover hacia acá y me muevo y me paso, ¿no? Y una vez que estoy acá, digo, pues me tengo que mover hacia acá. ¿Cuándo pararía yo de hacer esto? Piénsalo si quieres, detén el vídeo un poco. ¿Cuándo debería yo de parar de hacer esto? Pues bueno, hay muchos criterios de parada, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo parar, por aquí yo puedo ver con el paso que doy cuánto mejoro yo, cuánto reduzco el valor de la función, es decir, cuánto me acerco al mínimo, ¿no? Si yo estoy dando pasos aquí, aquí yo lo que mejoro es mucho menos de lo que estoy mejorando acá, ¿no? Entonces a lo mejor cuando yo ya digo, cuando ya mejoro muy poco, a lo mejor digo, bueno, pues ahí paro, ahí es donde yo he llegado, ¿no? O a lo mejor cuando a lo mejor veo que oscila la función, porque yo puedo dar un paso aquí, otro aquí, yo tengo que definir cuál es el tamaño de este paso, ¿no? Cuál es el step size, ¿no? Para hacer esto. Listo. Esto en realidad es lo que es el método del gradiente descendiente, es decir, mirar dónde estoy, hacia dónde desciende y caminar hacia allá. Esté en una dimensión o a lo mejor esté en dos dimensiones. Supongamos que yo tengo una función paraboloide en tres dimensiones, ¿no? Bueno, la sombrita y estoy en tres dimensiones. Y a lo mejor yo empiezo en un momento dado y voy descendiendo, que es como verme acá, ¿no? Este punto, si estos son los ejes, vamos a dibujar aquí los ejes mejor. Vamos a dibujar los ejes así. Yo tengo los ejes, este es el eje. Un punto, vamos a pintarlo distinto, un punto acá, esto sería el X, el Y, si quieres, o el X0, vamos a poner así, X0 y X1, y esto sería la función, pues entonces este tiene este valor, ¿sí? Yo aquí podría moverme en muchas direcciones, ¿no? Pero seguramente en esta dirección, que correspondería aquí, es en la cual, si aquí el mínimo está acá, por ejemplo, pues aquí yo la dirección que más pendiente tendría seguramente sería en esta dirección, ¿no? Yo debería de escoger la dirección que más pendiente tendría. Si esto yo hago un diagrama de contorno, esto sería de la siguiente manera. Vamos a pintar los ejes igual en rojo y un diagrama de contorno con curvas de nivel, pues este sería el paraboloide, ¿no? Este sería el centro y este punto a lo mejor estaría aquí. Yo tengo que escoger en qué dirección moverme, ¿no? Entonces escogería la dirección que tuviera más pendiente, ¿no? Que me acercara más al mínimo, ¿no? Porque si me muevo hacia acá, por ejemplo, como es incluso la propia curva de nivel, el valor de la función seguramente ni baje, ¿no? Y si me... Aquí he borrado una cosa que no quería. Y si me muevo... Vamos aquí a borrar esto. Si me muevo hacia acá, pues el valor de la función aumenta, ¿no? Entonces a mí me gustaría moverme. Y si me muevo hacia acá, desciende, pero seguramente no desciende tanto como si yo me muevo hacia acá. Bueno, pues esta es la intuición del método del gradiente descendiente. Y hay un parámetro que es el tamaño del paso. Dependiendo de los problemas, a lo mejor si hago pasos demasiado grandes, me paso del mínimo. Si hago pasos demasiado pequeños, ¿qué sucedería? Si hago pasos demasiado pequeños, a lo mejor tardo mucho en llegar a ningún lado. ¿Sí? Hay diferentes variantes del método del gradiente descendiente en el cual el tamaño del paso se va adaptando durante el viaje. Bueno, y aquí lo estamos haciendo en un contexto de dos dimensiones, pero ¿cuántas dimensiones yo voy a tener? Pues tantos parámetros tenga mi modelo. En una red neuronal que a veces tiene miles de parámetros, como las que vamos a hacer, pues esto es un espacio de miles de dimensiones, con lo cual, bueno, es difícil de visualizar, ¿no? Cosas que suceden, por ejemplo, vamos a volver a una dimensión, cosas que suceden, pues bueno, esto es un método que es sensible a mínimos locales. Si yo tengo una función así y empieza acá, seguramente el mínimo me quede acá, a no ser que yo tenga el tamaño de paso demasiado grande, vamos a ver, tenga el tamaño del paso demasiado grande, pero es que entonces si tengo el tamaño del paso demasiado grande, a lo mejor no converjo, ¿no? En fin,
tiene los mínimos locales, es un problema en este tipo de métodos, ¿no? Que a veces pasa en las redes neuronales, porque estos son superficies multidimensionales, en las cuales, bueno, no tenemos muy clara cuál es la geometría que tienen ese tipo de superficies, ¿no? Entonces, bueno, este es el método del gradiente descendiente. ¿Cómo se obtiene, cómo se sabe cuál es la dirección matemáticamente, cuál es la dirección de mayor descenso? Bueno, pues simplemente fijaos que en una dimensión, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces me interesa que la pendiente, esta es una pendiente es una pendiente más plana, es una pendiente más pronunciada, ¿sí? Me interesa moverme en el sentido de la pendiente donde yo desciendo respecto a la pendiente que tengo. Si esta pendiente es así, me interesa moverme hacia acá. Si esta pendiente es así, me interesa moverme hacia acá. Si yo tengo un caso de dos dimensiones, ¿cuál es el gradiente? El gradiente simplemente, fijaos que esto es un vector, yo estoy en este punto, este vector, yo necesito, esta flechita, necesito dos coordenadas para especificar este vector. Esto sería una función, por ejemplo, este paraboloide puede ser perfectamente la función de x0, x1, de manera, vamos a llamarle z, estamos llamando z todo el rato, z0, z1, que puede ser esto, ¿no? Más z1 al cuadrado. Este puede ser perfectamente el paraboloide. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el vector que me indica cuál es el vector que me indica la dirección de ascenso más pronunciada? Que es el contrario de lo que queremos, ¿no? Pero ¿cuál es el vector? Es el vector de derivadas parciales. ¿Cuál es esta derivada parcial? 2. ¿Y cuál es esta derivada parcial? La derivada parcial. ¿Sí? Esto quiere decir que esta es la dirección en la cual yo ascendería de manera más rápida. Esto es el gradiente. Y en realidad la dirección en la cual yo descendería de manera más rápida es menos el gradiente. Entonces este vector en este punto es esto. Yo te invito a que lo calcules, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta función está centrada en el 0. ¿Sí? Por ejemplo, este vector en el punto 1, 1, ¿cuál sería? Sería el vector menos 2, menos 2. Como es menos y menos, es hacia aquí. En el punto menos 1, menos 1, 1, ¿cómo sería este vector? Vamos a ver, el gradiente en el punto 1, 1 es que menos 2, menos 2, ¿no? El gradiente en el punto menos 1, 1 es ¿cuánto? 2 menos 2, ¿no? El punto 1, 1, 2 hacia acá. Bueno, lo vamos a pintar porque 2 hacia acá se me iría. Entonces sería el vector de verdad, pero entonces vamos a pintarlo un poquito más pequeño para que no se nos llene de cosas aquí el gráfico, ¿no? Entonces esto sería menos 2 hacia acá, perdón, 2 hacia acá, que es este 2, y menos 2, quiere decir el i va descendiendo, el z1 va descendiendo, por tanto este es así, ¿no? Y fijaos que según nos movemos hacia afuera, el vector es más grande, ¿no? ¿Cuál es el vector en el menos 2, 2? Pues es 4 menos 2, ¿no? Si vamos hacia afuera, digamos que la pendiente es más pronunciada, ¿no? Entonces simplemente nos tenemos que ir moviendo en la dirección contraria al gradiente, es menos al gradiente. ¿Sí? Entonces un proceso iterativo para hacer el gradiente descendiente sería como, pongamos que queremos vamos a dar un número fijo de pasos, luego podríamos cambiarlo y decidir dar un número variable de pasos y dejar de dar pasos cuando ya a lo mejor la función no descienda mucho, ¿no? Entonces vamos a dar, por ejemplo, 10 pasos. Vamos a empezar en un punto aleatorio, como hicimos antes, de dos dimensiones. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular el gradiente. Vamos a calcular el gradiente en el punto. Por
ejemplo, si empezamos cerca del punto, aleatoriamente, cerca del punto 1, 1, el gradiente va a ser así. ¿Cómo nos movemos? Yo tengo el vector en el 1, 1, estoy acá. Si estoy aquí, ¿cómo me muevo hasta acá? Pues simplemente en el punto en el que estoy, le resto el gradiente. De hecho, no tenía ni que guardarlo en una variable si no quiero. Fíjate que es muy sencillo. El punto en el que estoy, le resto el gradiente. El punto en el que estoy. Este es el punto en el que estoy. El gradiente en el punto en el que estoy, se lo resto. Fijaos que esto es una operación entre dos vectores, ¿no? Esto es un vector, z0, z1, el aleatorio, y esto, el gradiente, es un vector también, ¿no? Entonces esto me da otro punto. Bueno, pues ya está, 3 líneas. Este es el gradiente descendiente. Que a lo mejor yo digo, bueno, si el gradiente es muy pequeño, me salgo del bucle. Vale, pues es una forma de hacerlo. Que si, bueno, normalmente aquí uno le da el tamaño del paso, lambda, a lo mejor para hacer pasos más pequeños o más grandes, ¿sí? Que quiero hacer una variación del algoritmo, a lo mejor al cabo de un cierto momento, le digo que lambda me lo divida por 2 para dar pasos más pequeños. Bueno, es una manera de cambiar este algoritmo, ¿no? Entonces fijaos que la noción del gradiente descendiente es muy sencilla. Es simplemente caminar en la dirección donde tienes más pendiente para bajar, con la esperanza de llegar al mínimo, con los problemas de los mínimos locales, etcétera, ¿no? Y matemáticamente es muy sencillo de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? En el fondo necesitamos las derivadas, que es lo que a veces es tedioso. No es que sea complicado, pero es tedioso a lo mejor de sacar, ¿no? Porque fijaos que esta f es, en realidad esta f es el j que estábamos viendo, que es la función de coste, ¿sí? Y la función de coste es un sumatorio, y vamos a poner aquí, por ejemplo, de la regresión lineal, y esto es un vector, esto tiene varios parámetros. Entonces esto tiene, si estos son 2 parámetros, esto es un vector de 2 parámetros. Con 2 números, ¿no? Entonces hay que encontrar la expresión de la derivada para cada uno de los parámetros. Y esto es lo que a veces es un poco más tedioso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el gradiente descendiente. Ahora en el próximo vídeo, ya para acabar este notebook, vamos a ver una implementación práctica para que juguéis con ella en el propio notebook, para que cada uno se vaya construyendo su propia